de la fe. Héroes de la fe. Desde siempre yo te miro, cuando has llorado has reído en cada área o situación. Muchas veces me has sentido, otras piensas que me he ido. A la verdad siempre has tenido mi atención. Solo que a veces oras mal y no he podido darte lo que has pedido, porque yo conozco que es lo mejor, porque tú miras el presente, pero el futuro miro yo. Si quieres vivir en victoria, ten mi palabra en tu memoria. Yo siempre permanezco fiel. Soy quien le respondió a Moisés cuando se hallaba frente al mar y el enemigo más atrás. Pero a mi nombre él clamó, tocó el mar, se dividió. Entonces, ¿qué dificultad tendría para en ti obrar? Descansa en mí, tendrás alivio. Aprende que saldrá mejor al modo mío. Desde siempre yo te guardo, siempre tienes mi respaldo, porque me buscas con el alma y corazón. Desde siempre te respondo y mi rostro nunca escondo. En tu camino siempre está mi bendición. Solo que a veces oras mal y no he podido darte lo que has pedido, porque yo conozco que es lo mejor, porque tú miras el presente, pero el futuro miro yo. Si quieres vivir en victoria, ten mi palabra en tu memoria. Yo siempre permanezco fiel. Soy quien le respondió a Moisés cuando se hallaba frente al mar y el enemigo más atrás. Pero a mi nombre él clamó, tocó el mar, se dividió. Entonces, ¿qué dificultad tendría para en ti obrar? Descansa en mí, tendrás alivio. Aprende que saldrá mejor al modo mío.
Muy buenas a este nuevo programa de Héroes de la Fe. Hemos podido escuchar, es al modo del Señor y no al nuestro. Y el modo del Señor es multiforme, de muchas formas y de muchas maneras. Él nos ama de una manera entrañable. Hoy está con nosotros un hermano muy peculiar. Él es español, pero de la tierra de Valencia, pero sus padres son él valenciano y ella cordobesa. La fusión de Andalucía y Valencia han hecho a don Carlos Mora. Muy buenas, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Fran. Muchas gracias por esta invitación. Amén. Espero que mi testimonio pueda ser de gran utilidad para aquellos que nos escuchan. Seguro que sí. Bueno, tienes 29 años, Carlos. 29 años, sí. Muy bien. Y en estos 29 años de historia que tienes, ya estás casado, tienes 2 hijos, madre mía, cómo corres, es enorme. No tienes un pelo de tonto, eso está claro. No, eso desde luego. Bueno, una cosa que te caracteriza a ti es la sonrisa, pero ¿tú cómo te describes? ¿Tú cómo te caracterizas? Bueno, pues como bien has dicho, Fran, yo soy una persona muy extrovertida, soy como un libro abierto. Sí. Me gusta hablar con la gente, me gusta tratar con ella, me gusta conocerlos, ¿no? Conocer a las personas, tratar con ellas, ayudarles de alguna forma, si fuera posible. También me gusta hacerlos reír. Y ¿Siempre tienes algún chiste que contar en la puerta? Siempre. Menos mal que lo haces en castellano, porque en Valencia seguro no tenía la misma gracia. Uy, no. Bueno, escúchame, eres miembro de la Comunidad Cristiana de Benecer, junto con tu esposa, y eres el becario de la tesorería. Este año has entrado ahí en el Ministerio de Economía y Hacienda. Sí, ¿Cómo lo llevas? Pues bien. ¿Te está gustando o qué? Sí, me gusta mucho. Todo lo que sea servir al Señor siempre es un privilegio. Bueno. Siempre es un privilegio. Bueno, hoy no vamos a hablar de números, hoy vamos a hablar de ti. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu infancia? Bueno, pues mi infancia ha sido muy bonita, la verdad. Ha sido una infancia muy bonita donde he podido disfrutar de mi familia, pero lo malo dentro de mi infancia ha sido que me ha faltado la figura materna. Siempre me ha faltado mi madre, pero no porque me abandonara ni nada, simplemente porque su hermana, mi tía, estaba padeciendo leucemia, cáncer en la sangre, y no podía dedicarme el tiempo que se requería, pero bueno, he estado más cerca con mi papá y con mis abuelos paternos. Muy bien. ¿Y eres hijo único o tienes hermanos? Tengo 2 hermanos. Yo soy el más pequeño de todos. Sí. Somos 2 hombres y una mujer. Muy bien. ¿Y hubo algo en tu vida que cambió un poco todo tu infancia? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, mi infancia básicamente ha sido, como ya te he dicho, muy bonita, ¿no? Pero sí que es verdad que conforme he ido creciendo, pues he ido pasando más dificultades, ¿no? Y en el instituto, cuando ya tenía 12 años, pues a partir de ahí todo se volvió un desastre. Porque La adolescencia. Sí, porque sufría bullying en el instituto, todo el mundo se metía conmigo, bueno, como soy más delgado que un espagueti, Y ahora a muchos les gustaría estar como tú de delgaditos, y no pueden. Sí, bueno, pero a final de cuentas el bullying pues básicamente se mete con el más débil y yo pues básicamente era muy débil en ese sentido, ¿no? Y por culpa de eso, pues mi carácter empezó a cambiar bastante, todo me lo tomaba muy a pecho, era muy irascible, una persona muy frustrada con la vida, con todo, y así he ido creciendo en mi adolescencia. Y a partir de ahí, pues lo único que tenía en ese momento era mi familia. Pero, ¿qué pasa? Que mis padres se separan. Es decir, que aparte del bullying, se suma que de repente te encuentras que en casa se divide el hogar. Se divide y fue todo un desastre. ¿Te hundiste? Me hundí y anímicamente estaba destrozado. Y aparte, porque cuando pasa este tipo de situaciones, cuando uno no conoce del Señor, no tiene esperanza en nada. En nada. Has dicho cuando uno conoce del Señor. ¿Y tú cómo lo conociste? ¿Te lo presentaron o qué? Bueno, he de añadir que en mi hogar Dios era inexistente. Claro. Era inexistente, no se hablaba de Dios para nada. Yo no sabía nada de Dios. Empecé a saber algo, pero cuando iba al instituto, porque yo iba a un colegio religioso, a un instituto religioso. Pero no tenía el menor interés de conocer las cosas de Dios ni nada. Ya. No. Es decir, que para ti Jesús simplemente era el nombre de un compañero de clase. Prácticamente.
Y en ese contexto, entre el bullying, la separación de tus padres, alguien habla contigo y te invita a un campo de fútbol. ¿Cómo son las cosas? Sí, sí, no, a mí es que el fútbol me encanta. El Sí, fútbol me ¿no? encanta. No, Pero me gusta fíjate más verlo que que jugarlo. practicarlo, ¿no? Claro. Sí, Los toros siempre desde la barrera se ven mejor. sí. No, pero bueno, sí, me invitaron a un campo de fútbol que hay ahí en mi pueblo. Torrent. En Torrent, eso es. Y el que me invita, pues es un concejal de mi pueblo que es cristiano evangélico. Y bueno, pues me hace una pequeña invitación a la iglesia, pero no para un culto ni nada, simplemente porque se estaba celebrando el cumpleaños de un hermano en la fe. Ah, Y bueno, pues yo amablemente accedí a esa invitación y ¿cuántos años tenías en ese momento, en Carlos? ese momento tenía 17 años. 17. Prácticamente ya habían pasado 6 años de todo esto que estábamos hablando, ¿no? Entre el bullying, la separación. La separación de mis padres fue en 2012 y cuando me invitaron fue en 2013. Ah, Y entonces había pasado ya un año. un año, eso es. Y cuando empezó el bullying empezó en 2008, 2007. Vamos, que fueron años bastante duros para ti. Sí, sí, bastante delicados, la verdad. Y llegas a un cumpleaños. Y llego a un cumpleaños y ahí pues me saludo con los hermanos de la congregación, están interesados en conocerme, me preguntan qué estoy estudiando, en ese momento estaba estudiando gestión administrativa y bueno, pues me hacen la invitación al culto del domingo. Esto pasó un viernes y no se me olvida la fecha, 24 de mayo del 2013. ¿Te acuerdas perfectamente? Sí, sí. Y bueno, pues el domingo me invita a la iglesia y yo accedo pues amablemente. Digo, bueno, vamos a ver cómo son los cultos, como dicen ellos en la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, yo voy y empiezo a ver algo distinto. Empiezo a ver cómo los hermanos se abrazan, cómo se aman y bueno, pues la gente de normal se abraza y todo, ¿no? Pero aquí yo vi algo distinto, algo muy diferente, ¿no? Y con el tiempo estaba reflexionando y caí en esto, y está en Juan capítulo 13, versículo 34 ¿Qué es lo que dice? y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y ahí fue cuando descubrí que ellos eran discípulos del Señor porque se amaban unos a otros. No era una teoría, era algo práctico. Era algo práctico. La palabra de Dios haciéndose viva en ese Es momento. decir, ¿te llamó la atención que la gente se amaba? Sí, sí. La falta de amor que tuviste en estos años, porque era prácticamente rechazo y bullying, y luego una ruptura matrimonial en un adolescente, son un caldo de cultivo bastante... Sí. Y aparte que no tienes a nadie con quien desahogarte y con quien contar tus penas, vaya. Claro, eso es importante, ¿no? Sí. Y el Señor te llama, descubres al Señor, te hablan de Él. ¿Y cómo reaccionas cuando te empiezan a hablar de Jesús? Pues cuando me hablan del Jesús, me hablan de un Jesús personal, como un amigo, como un padre. Y yo dije, esto es lo que necesito. Un amigo. Un amigo, un padre. Y a partir de ahí pues dije, bueno, vamos hacia adelante, a ver qué podemos descubrir con esto, ¿no? Y claro, ¿Cambiarías algo de lo que ha ocurrido? Yo creo que no, porque yo creo que sin la separación de mis padres yo no me hubiera acercado a Dios. Qué curioso, ¿eh? Sí, Es decir, que hasta las situaciones que menos sentido tienen, que pueden producir más dolor en nuestra vida, Dios las utiliza para que podamos llegar a Él. sí, es como José, vaya, que sus hermanos pues lo dejaron ahí abandonado y al final se reconcilian con el tiempo. Sí, es algo interesante. ¿Tú crees que tienes defectos o debilidades? Sí. ¿Seguro? Sí. Vamos a ver. Bueno, Cuéntanos, ahora que no nos escucha nadie. ¿Que no está Eduarda? ¿Que no está tu esposa aquí? pobre Eduarda. No, pues yo creo que uno de los mayores defectos que tengo es el temperamento. ¿Sí? Sí. Soy una persona muy irascible. Ah. He crecido con eso en mi hogar prácticamente. Es decir, tienes el arte y el salero del andaluz Ujú. y tienes la mascletá del valenciano. Sí, vaya mezcla más curiosa, vaya. Una bomba de relojería ahí. Una bomba de relojería, los dos extremos. ¿Y cómo luchas contra esa debilidad? Pues doy las gracias a Dios que tengo a una esposa
como es mi Eduarda, que es mi ayuda idónea, que bueno, cuando me ve así dice, cariño, relájate, tómatelo con calma, que de todo esto se sale. Y es verdad, ¿no? Y yo conocí a Eduarda hace 3 años, en el 2021, bueno, 4 años en el 2021, y a partir de ahí mi vida espiritual empieza a pegar un cambio, porque Para mejor. Para mejor, sí, porque al final de cuentas, a lo largo de mi trayectoria como cristiano he tenido malas amistades. Malas amistades Qué que me han... importante es dentro de la iglesia tener buenas amistades. Sí, sí. Y yo tuve malas amistades y eso me llevó a un enfriamiento espiritual. A un enfriamiento espiritual. Me sumergí en la pornografía, empecé a quedarme solo, sin amigos ni nada, pero yo sé que con todo esto Dios tenía un plan. Amén. Ahora lo sé, porque uno recapacita, uno piensa, ¿no? Y aparte de esto, como vivía una vida frustrada, porque siempre estaba en mi corazón todo el dolor que llevaba dentro con el tema del bullying, con el tema de mis padres, no tenía con quién desahogarme, entonces eso me frustraba aún más. Claro. Claro, el Señor está ahí siempre, ¿no? Pero nosotros como hijos suyos también tenemos que estar ahí para ayudar, para servir. Fíjate que algunos cristianos piensan que cuando uno se hace cristiano desaparecen los problemas. Y eso bien habla se de lo poco, multiplican. de lo poco cristiano que pueden llegar a ser, ¿no? Hemos hablado de tus problemas con los que estás afrontado antes de ser cristiano. El bullying y, en este caso, el divorcio de tus padres. Ahora eres cristiano. ¿Qué obstáculos has tenido que afrontar en tu vida cristiana? Los obstáculos que he atravesado sobre todo ha sido las malas amistades. Ese ha sido el mayor obstáculo que he tenido. Y yo creo que otro obstáculo que he tenido he sido yo mismo, fíjate, porque te explico el porqué. Hay que ser valiente para decir eso. Sí, un obstáculo he sido yo mismo, porque prácticamente he buscado el consuelo en las personas, en vez de buscar el consuelo en aquel que es el consolador, que es el Espíritu Santo. Amén. Y es verdad, maldito el hombre que confía en el hombre. Sí, sí. Esto es algo muy importante lo que acabas de decir. ¿Tú cuál dirías que es el propósito de Dios para tu vida, Carlos? Siendo honestos, a mí me gustaría, primero de todo, que es lo más básico, ser de bendición para todas las personas, para las personas que puedan ver al Señor Jesús a través de mí. Muy bien. Luego, otro, pues me gustaría que conforme vayan pasando los años y más, y se vaya fortaleciendo mi matrimonio con Eduarda, ayudar a otros matrimonios. Claro, yo vengo de un contexto donde el matrimonio de mi familia se rompió. Claro. Entonces, eso a mí es como una motivación extra para ayudar a otros a superar las dificultades. Amén. Eso es muy hermoso y es un llamamiento precioso a trabajar con los matrimonios. Bueno, de hecho ya estás ahí en el Ministerio de los Matrimonios, ¿no? Con Luis y Alma, gloria al Señor, eso es muy importante. Y si tuvieras que sacar en estos años como creyente, ya consagrado, comprometido, miembro de una iglesia, sirviendo al Señor de manera activa, ¿qué enseñanzas puedes sacar de todo lo que has obtenido en estos años? Pues una enseñanza que he podido sacar es que cuando uno está en la barca y Jesús está en la barca, no está exento de las mareas o de las tormentas, pero tenemos que depositar nuestra confianza en aquel que a los vientos y el mar obedecen, en este caso que es el Señor Jesús. Entonces, cuanto más nos acercamos a Jesús, más confiamos en Él y empezamos a ver los problemas como realmente Él los ve, que es como algo pequeño, insignificante, que eso no quita que el Señor le dé importancia cuando nosotros tenemos un problema. Fíjate que estabas diciendo esto y me venía a la memoria esa canción bíblica de infantil que dice, con Cristo en mi barco yo sonrío la tormenta. Sí. Es una enseñanza muy hermosa. Y otra enseñanza que he podido aprender, y es por lo que soy así una persona más alegre, más chistosa, está en Filipenses 4:4, que dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. amén, eso es muy, muy importante. Podemos decir que eres la eterna sonrisa, gloria al Señor, y eso es muy, muy hermoso. Carlos, ¿tú qué le aconsejarías a las personas que hoy nos escuchan? Pues el consejo que os podría dar es que cuando atravesamos situaciones muy difíciles en nuestra vida, Jesús está. Amén. Jesús está. Él
ha prometido que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y es real. El Señor Jesús está con nosotros hasta el final del mundo. Y a pesar de toda la desesperación, a pesar de toda la angustia, hay esperanza. Y nuestra esperanza está en aquel que hizo los cielos y la tierra. Amén. Maravilloso. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu testimonio. Dale un beso a Eduarda. Uno de mi parte, luego tú le das todo lo que tú quieras aparte, pero uno de mi parte. Y también a Iván y Sara, y gracias por este tiempo en el que has podido estar con nosotros. Y nosotros vamos a leer un pasaje bíblico, vamos a verlo en pantalla, en el Salmo 27, versículo 10, donde la palabra del Señor dice, donde el salmista escribe, Salmo 27, 10, y dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Hay una de las cosas que podemos ver en la generación de cristal en el tiempo que estamos viviendo: el victimismo. Yo soy víctima de las circunstancias que estoy viviendo. La culpa la tienen otros. Carlos podría haber dicho eso. La culpa la tiene el bullying que me están haciendo en el instituto porque se meten conmigo por ser delgado o por ser bajito o por tener menos pelo o cualquier cosa. O hubiera echado la culpa a sus padres porque se han separado y ahora tiene que se siente que su familia se ha dividido. Todo eso hubieran sido circunstancias, argumentos y excusas para que Carlos perdiera la sonrisa. Pero sin embargo supo sonreír en la tormenta. Hubo un momento en medio de esa oscuridad de que alguien le habló del Evangelio, alguien le habló de Jesús. Y él, cuando escuchó a Jesús, que vio que era un amigo, él solamente pensó: es lo que necesito, un amigo. Mira, hoy puedes estar pasando por bullying, puedes estar pasando por una crisis matrimonial, familiar, incluso una crisis de identidad en tu propia persona. Pero quiero decirte algo: con Cristo en la barca eres capaz de sonreír. Mira, Carlos ha podido sonreír y ha podido alcanzar la victoria. Seguramente tú ahora estás llorando, pero seca tus lágrimas, porque el Señor, que es nuestro consuelo y nuestra fortaleza, puede hacer de ti todas las cosas nuevas. Por lo tanto, sonríe, porque Cristo quiere estar contigo en la barca. Y por muy fuerte que sople los vientos y las mareas y los oleajes, el Señor te dará la victoria. Y posiblemente tú también te convertirás en la eterna sonrisa.